y para aquellos que no pudieran integrarse a la sesión sincrónica en su totalidad o en absoluto, pues para que puedan visualizar las aclaraciones y la extensión un poquito del tema de pronto, ya de forma posterior. Entonces vamos a dar inicio a la sesión. En esta ocasión vamos a revisar dos temáticas. Por un lado, fuentes primarias y secundarias, que corresponde a la semana 1, pero que la semana pasada no tuvimos como oportunidad de profundizar debido pues, al cambio de pronto de horario y a otras dudas que venían surgiendo. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir con estas fuentes primarias y secundarias de información? Nosotros asumimos que un tema que resulta de nuestro interés, pues es un tema que generalmente ya fue delimitado o estudiado previamente por otros investigadores. Eso significa que existen ya fuentes de información que nos permiten acercarnos y tener claridad de cómo se ha estudiado, cómo se define, qué características tiene, desde qué teoría se explica, etcétera, etcétera. Y esas fuentes de información vamos a catalogarlas como fuentes primarias y secundarias, en tanto a la cercanía que tienen con la problemática y sus implicaciones para el desarrollo de nuestros proyectos, ¿sí? En ese sentido, pues como les decía, las fuentes primarias normalmente nosotros las asumíamos como elementos de texto. Sin embargo, pues en la actualidad también existen otros elementos que, además del texto, pues se presentan como documentos digitales o, por ejemplo, ya en la actualidad pues existen blogs, videos, audios, ¿no? Audiolibros, y entonces vamos generalizando. Lo que convierte una fuente, como les digo, en primaria o secundaria, tiene que ver con la cercanía que tiene con la investigación. Mientras más relevante sea para el desarrollo de nuestra propuesta, por ejemplo, algunos estudios pues pueden ser muy similares a lo que nosotros queremos proponer, pueden ser documentos que aborden el tipo de medición que para nosotros es de relevancia, pueden ser documentos que hablen directamente de la teoría, es de la cual vamos a hacer la explicación del fenómeno, pues se vuelven fuentes primarias. Y tenemos por otro lado las fuentes secundarias, que pues tienen que ver un poquito con fuentes, digamos, de índole complementaria, ya sea porque se trata de fuentes indirectas o fuentes en las cuales, pues digamos que no hay tanta claridad en el autor y pues a veces incluso su lectura se hace predominantemente como para tener una noción más amplia del contenido y no siempre agregamos las fuentes secundarias. En este caso en particular nos vamos a referir a fuentes secundarias como estas citas indirectas o estas fuentes en las cuales el autor del texto original hace referencia a otro autor previo y nosotros la tomamos como una fuente de información secundaria porque, pues, estrictamente hablando, conocemos al otro autor solo a través de la fuente que estamos revisando en este momento, a nuestra fuente primaria, ¿sí? Mucho más directa. Entonces, las fuentes primarias representan predominantemente aquellos documentos que leemos de manera directa y que presentan registros directos. Pueden ser, como les decía, una teoría, puede ser un estudio previo, puede ser un análisis teórico, puede ser un instrumento directamente que aborde la problemática y entonces todos esos registros que se manejan de manera directa, que nosotros leemos y obtenemos el dato en esa fuente original en la cual se produce, pues se denominan registros directos. Estas fuentes primarias, ¿cómo las vamos a referenciar? Pues como saben, nosotros nos movemos en el manual APA en la versión vigente, en este caso la edición número 7, y las fuentes se escribe el apellido paterno del autor, seguido una coma y el año de la edición. En el caso de que sean múltiples autores, pues lo que se hace es incluir, ¿no?, el apellido de los autores seguidos de la coma y el año de edición. En caso de que sean 2 autores, si se trata de 3 autores o más, se agrega solo el primero y el et al, ¿no?
así como el agregado de los otros autores. En general, bueno, aquí la corrección para el APA 7 ya se extiende, sería solo Narváez et al. 2014. Bueno, las fuentes secundarias, como les decía, pues pueden provenir de diferentes espacios, puede ser una cita indirecta de un libro, de una revista, puede ser una fuente de internet que quizá tenga menor impacto, ¿no? Ya sea porque sea un canal, sea un blog, sea incluso una red social en particular, y ocasionalmente también pues ciertas fuentes de índole estadística que quizá no tienen como tanto peso, pero que terminan proporcionando información sobre la temática y en algunos casos pues resulta pertinente su agregado. Por ejemplo, si hablamos acerca de cómo es que han cambiado las generaciones, pues sí podríamos hacer referencia a el uso de redes sociales, ¿no? De cómo ha venido variando en cada una de las generaciones su uso y el tiempo de uso. ¿Cómo referenciar una fuente secundaria? Pues en este caso se escribe el apellido paterno del autor original, seguido de un paréntesis, el año de edición y la leyenda como se cita en, y ahora viene el apellido paterno del autor de la fuente primaria, coma, y el año de edición, como se presenta en el ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, pues, en este caso, al ser una cita narrativa, se agrega así. Si fuera una cita parentética, pues Benítez también estaría dentro del paréntesis. Recuerden que siempre, pues, habrá que revisar la versión vigente de las normas APA. Algunas recomendaciones generales, pues, siempre que nosotros revisemos, consideren fuentes primarias y secundarias. En el caso de los trabajos de fuentes secundarias, pues es muy importante identificar, ¿no?, si es posible volver las fuentes primarias, es decir, si ese texto es un texto que podamos encontrar todavía, que esté vigente, sobre todo porque pues muchas de nuestras fuentes primarias son o serán de los años más recientes, 5 o menos, y en ese sentido, pues traerán muchas citas de documentos que todavía se encuentren disponibles y que podamos retomar sin mayor inconveniente. Ahorita con el Internet, pues el uso de fuentes secundarias se ha vuelto casi innecesario porque es muy fácil lograr conseguir la fuente original, es decir, leer la fuente primaria de información. Y en ese sentido, ¿cuándo se utilizan solamente las fuentes secundarias? Pues cuando no hay de otra, ¿no? Cuando, ¿verdad?, el texto está en un idioma que nosotros no conocemos, cuando el original pues ya no se encuentra disponible. Hay muchos libros, por ejemplo, que nunca fueron digitalizados y entonces solamente quien lo compró lo posee, e incluso en las bibliotecas pues es difícil dar con esas fuentes. Entonces asumimos que lo que nuestra fuente primaria señala a la secundaria es válido y confiable. En muy pocos casos, insisto, ocurre que se requieren fuentes secundarias y si se llegan a presentar, pues esperaría que en la tesis no aparezcan más de 5 en todo el documento y 5 es como lo más. Entonces, procuremos siempre utilizar solamente fuentes primarias. ¿Qué ocurre? Pues digamos que da la impresión de que no leímos. Las fuentes secundarias no cuentan como citas dentro de la información que estamos proporcionando, porque si no se imaginan, pues yo agarro un texto, agarro 5 fuentes secundarias en ese texto y ya pareciera ser que llevo un gran avance en la tesis, cuando en realidad solo he leído un documento. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué cantidad mínima se tiene que tener de referencias, las fuentes secundarias no se contabilizan, ¿vale? Eso es muy, muy importante porque, insisto, pues no vamos a inflar los números utilizando fuentes secundarias y simulando que hemos leído más de lo que hemos leído, ¿no? Si bien la fuente secundaria se toma porque la información resulta relevante para el proyecto de tesis, por el dato, por la precisión de algún análisis, por la definición de un concepto, ese enriquecimiento pues no pasa de ahí, de ese pequeño punto que la fuente primaria citó y que consideramos relevante incluir. Entonces, esas no cuentan dentro, insisto, del conteo de cuántas citas llevamos, cuántas referencias se han incluido en la tesis. Profe, disculpe una pregunta justo sobre ese tema. ¿Sí? ¿Cuántas citas
o fuentes primarias se deben emplear como mínimo o como máximo en nuestro trabajo de grado? Ajá. No hay un máximo, pero se esperaría que por lo menos haya 50 citas entre el capítulo 1 y 2, como mínimo. Y de esos, el 25% tiene que estar en idioma inglés. Muchas gracias, profe. Perdón, profe, ¿cuál es el porcentaje en idioma inglés? Es que se escuchó entrecortado. 25%. Al menos una cuarta parte de su tesis tiene que estar en idioma, de las fuentes que utilizaron para su tesis, debe estar en inglés. Bueno, y hasta aquí concluiríamos. Voy a detenerme un poquito para resolver esas dudas adicionales que puedan surgir sobre esta parte del tema y ahorita retomamos un poquito lo que concierne ahora sí al contenido de la semana 2. Ani, por ahí estás solicitando la palabra. Adelante. Sí, buenas tardes. Mira, mi duda es frente a las normas APA, porque las APA dicen que cuando los autores se presentan con 2 apellidos, se tienen que tener en cuenta los 2 apellidos. Pero en el doctorado muchas veces me encontré a profesores que me decían que no, que ellos preferían un solo apellido. La pregunta es, ¿en la tesis tendremos en cuenta las normas APA o los criterios de los profesores? Ok, normas APA en realidad no nos obliga a poner 2 apellidos. Lo que hace en la versión número 7 es sugerir que ya lo empecemos a hacer. Todavía no lo vuelve algo obligatorio. ¿Por qué sugiere que lo hagamos? Ya existen tantos autores, ¿no? Y el boom que produce el hecho de que cada vez tengamos mayor tecnología, mayor acceso a la información, la educación a distancia, pues fomenta el que las investigaciones cada vez sean más constantes, ¿no? Que se vuelvan el día a día de todos los que elaboramos en cualquier ámbito de la ciencia. En ese sentido, pues antes podría haber un Pérez que fuera muy famoso y que hiciera estudios de sociología, y ahora hay 500. ¿Cómo los distingues? Pues la forma más fácil es que en algunos países nosotros tenemos 2 apellidos, no en todos. En Estados Unidos, por ejemplo, pues no, se sigue utilizando predominantemente solo uno. Y entonces para distinguirlos, APA dice, pues empecemos a agregar los 2. También se ha empezado a solicitar que los autores empiecen a incluirse en ciertas plataformas que nos proporcionan como un tipo ID, ¿no? Un código, y entonces que eso facilite el ligar al investigador con las publicaciones que le corresponden. Y ya si existen otros cientos de Pérez, Almada, ¿no? Ramírez, etcétera, pues que puedan distinguirse por estos identificadores. Pero en este punto, APA 7 solamente lo plantea como una sugerencia, no es obligatorio. Entonces, ambos son correctos. Si tú, por ejemplo, eres Pérez Muñoz, es correcto si yo pongo Pérez Muñoz 2024 o si solo pongo Pérez 2024. Y es probable que la siguiente no, y la siguiente ya empiece a solicitarlo como algo obligatorio. Ok, muchas gracias. Okay. Mónica Patiño, adelante. Buenas tardes, doctora. Yo tengo una inquietud. Usted decía acá que las fuentes secundarias, pues si no se encuentran, pues se toma de que es fiable porque de pronto no está digitalizada. Si yo, por ejemplo, tengo un libro para trabajar mi tesis y ese libro ha sido creado en la normal donde trabajo y no fue digitalizado y es una fuente primaria, ese se puede a pesar de que no esté el acceso en internet. Porque para mí sería una fuente primaria. Sí, yo decía que algunos libros pues ya no existen, o sea, no hay acceso a ellos, no solamente porque no se digitalizaron, esa es una de las opciones, ¿no? Simplemente se dejó de producir, se dejó de imprimir, pero si existe en físico y tú tienes el acceso en físico, pues lo puedes citar. Lo que sería difícil de citar es, por ejemplo, si en ese libro viene mencionado otro libro que ya no puedes encontrar en ningún lado, ya no lo venden, nunca se digitalizó, no nada. Entonces, ese otro libro que está en el que tú tienes impreso, no lo podrías conseguir y se volvería en automático una fuente secundaria. Pero es porque, ¿verdad? No tendrías acceso ni a la versión impresa, ni a la digital, ni a copias, ni a nada. Entonces, en esos casos es cuando
ya se vuelve secundaria, pero si lo tienes impreso, pues no habría ningún inconveniente. Mientras el libro exista, no hay problema. Ah, bueno, perfecto, muchas gracias. Sí, ¿de qué? Bien. Sea la palabra Humberto. Adelante, Humberto. Doctora, buenas tardes. Tengo justamente una inquietud referente a lo que acaba de plantear la compañera. Y es que el caso en que, por ejemplo, yo he encontrado una cantidad de información en Internet, ¿sí? En Google Académico, por ejemplo, pero yo no le encuentro, o sea, he tratado de rastrear para poder hacer la triangulación de la información, pero no encuentro esos referentes que ellos tienen. Entonces, ahí esa información que para mí es muy importante y es una información para mí primaria, pero como no lo puedo referenciar porque no lo puedo rastrear, se convertiría en secundaria y igual lo puedo dejar. Sí, pero en ese sentido vamos a verificar que estés realizando la búsqueda correcta. ¿Tienes a la mano de casualidad el nombre del documento, los autores, algo que nos ayude a hacer la búsqueda? No, en este momento no, porque es que estoy fuera de la casa, entonces estoy desde el móvil, me toca verificar, pero sí de pronto en una próxima te pediría el favor que me ayudaras a verificar el saber cómo, si puede ser lo que tú me estás planteando, que no estoy haciendo la búsqueda pues normal, bueno, no la estoy haciendo como se debe hacer. Ok, les voy a dar unos trucos rápidos para búsqueda de Google Académico. A lo mejor algunos de estos ya los conocen, otros no, y eso podría ayudar a enriquecer. Cuando nosotros buscamos, es muy raro que busquemos una palabra. Generalmente buscamos conceptos y los conceptos se configuran en la mayoría de las ocasiones por múltiples palabras. Por ejemplo, acoso escolar, ¿no? Trastorno de déficit de atención, atención sostenida, atención dividida, pensamiento creativo, ¿no? Y entonces, para que el buscador, ¿no? Uno de nuestros metabuscadores más amigables y más fáciles es Google Académico, que en realidad se denomina metabuscador y no buscador, porque lo que hace es buscar dentro de otros buscadores, ¿no? En este caso, pues la mayoría de fuentes que incluyen múltiples referencias como Redalyc, el libro, Cielo, ESCOP, PsycInfo, etcétera, ¿no? Aquí, pues, la cantidad de información que puede buscar es enorme. Entonces, cuando nosotros queremos buscar un concepto compuesto, no ponemos el concepto a secas, lo ponemos entre comillas. Las comillas le dicen a Google Académico, al buscador, que estamos buscando exclusivamente aquella información en la que todas esas palabras aparezcan en conjunto. Es decir, lo que para nosotros es un concepto. Y entonces la diferencia en la búsqueda es bastante grande. Miren, yo le voy a poner atención dividida. Y si yo pongo atención dividida, me salen 31.500 resultados. Vamos a ver qué ocurre si yo le pongo las comillas. Bueno, este es un concepto altamente buscado. Pero miren, si se fijan, cuando ya yo busco el concepto como tal, me salen solo 5.780. Es decir, que todos aquellos que en algún momento hablan de atención en general o llegan a utilizar el término atención dividida, pues ahora, insisto, ya solamente me busca cuando el concepto está en conjunto y me reduce bastante la búsqueda, porque ahora es un concepto, no son dos palabras en aislado. Entonces, cuando nosotros buscamos nombres específicos de libros, de una referencia, de un autor, al poner las comillas, hacemos que en lugar de que me busque Juan Javier Pérez por separado, y entonces me encuentra todos los documentos que dicen Juan, todos que dicen Javier, todos que dicen Pérez, y me encuentra 200,000 documentos. Cuando yo le digo que es un único concepto, ¿no? Que todas esas palabras tienen que estar juntas, me reduce bastante la búsqueda. Esa es una forma
facilitar el encontrar ese tipo de documentos que de pronto, pues, mientras más viejito, pues es probable que ese fenómeno haya sido iniciado en ese entonces su investigación y que a la fecha tenga una cantidad gigantesca de nuevos artículos que enriquecen, que aportan, que nutren, pero hace que al momento de buscar el original, pues nos perdamos en toda esa información que se ha dado en las últimas décadas, en los últimos años. Y entonces siempre... Hola. Hola. No, quedamos en blanco. Ay, bueno, pensé que era yo. No, es la doctora ya. Es la doctora, nosotros tenemos todavía comunicación. Ay. Sí, es ella, ahí se desconectó. Compañeritos, son bastantecitas fuentes primarias, 50 como mínimo. Bastantes. Y sumarle pero las no. que tienen que Y buscarse en inglés, 25 en anglosajón. Sí, pero es que no nos podemos agobiar por ello, porque mire que solo por ejemplo, en la parte del marco teórico hay muchas referencias por incluir, ¿cierto? En los antecedentes también, y en el componente, cuando ella dice 25% en inglés, algunos de los documentos que nosotros usamos están también con el título en inglés. Usted puede ahí hacer como la conversión de que lo leyó fue en inglés. Pues así lo he manejado yo. Y así me ha ido bien. ¿Ese trabajo? Buen dato. Sí. No, yo tengo una empresa de asesoría de tesis de pregrado y posgrado, pero estoy terminando mi doctorado. Y Alejandra, mande el dato para contactarlos a ustedes, por favor. ¿Cómo? Que mande el dato, por favor, para contactarlos a ustedes, que eso es lo que necesitamos ahorita, quien nos apoye en eso. Sí, yo pues, sí, hágale, les mando, si quiere hacemos un grupo también, yo en la tesis ya tengo grupo, y tenemos un grupo de todos los que veníamos trabajando, pero como en todo el doctorado, pues como en los grupos y cursos que teníamos juntos, pero podemos hacer un grupo de que es mucha más gente y hágale que ahí nos vamos ayudando. O pueden mandar el número. Enlace del grupo, mande el enlace del grupo para que todos nos unamos, ahí al chat. Al chat, sí, mande su número y ya lo agregamos y le escribimos. Un enlace del grupo y uno entra directamente ahí, sin tener que grabar todo. Es Alejandra. Sí, ¿cómo se llama esta clase? Esta es marco fortalecimiento del marco teórico. Fortalecimiento, ya lo voy a poner así. Espérenme pues que ya lo mando. Compañera, Chicos, buenas noches. Hazme un favor, repites lo que comentaste ahora de las referencias, que en ese momento se me fue el audio, dijiste de hacer un cruce con las que van en inglés. Bueno, no te comprendí muy bien. Dale, yo les explico por el grupo, espere para que se unan. Listo, gracias. Chicos, ¿dijeron alguna cosa del encuentro a las 8 de la noche? De pronto que la doctora ha hecho algo del enlace para conectarnos. Este mismo enlace, ¿dijeron algo? Toca preguntarle porque no ha dicho nada. Ah, bueno, pensé que de pronto le han preguntado porque yo llegué tarde. Muchas gracias. Sí, hay otra reunión que es como, dice dudas, algo así. Ya sé. Reunión de inicio de cuatrimestre. O sea, me imagino que es lo que estuvimos preguntando hace 8 días. Es que esa reunión debieron de hacerla de primera, porque Hace mire 8 todo días. este desorden. Pues, la primera semana uno no sabía ni para dónde coger. Ay, ¿esas reuniones a qué horas? A las 8. A las 8 hoy. ¿Cuál reunión a las 8? No, ya se me había olvidado.
Bueno, yo no sé si todos tienen la misma coordinadora, ¿no? Es que ese es con la coordinadora que es San Juana. Yo no sé si todos tenemos el mismo coordinador o hay personas que tienen diferente. Esta No, no es la únicamente es de San coordinadora Juana. general del Para Yo la doctorado. tengo la sesión de misma tesis. coordinadora, Tenemos pero otra. por ejemplo a mí no me han cargado la materia de asesoría de investigación. No, pero eso Ah, no es de no, no. asesoría, eso es de... O sea, es como lo que en el colegio llamamos dirección de curso, más o menos, es lo que yo entiendo, es como la que nos acompaña en el proceso. En el proceso, La yo no mía tengo es la profesora comunicación. San Juana, la doctora San Juana, no sé Sí. si para todos es ¿Me el puedo mismo. regalar ese vínculo? Es a las 8. Sí, a las 8. ¿Me Compañero, puedes regalar disculpen, buenas ese noches. vínculo porque no lo tengo? Ya Es te que lo envío no al hay chat. vínculo. Ese vínculo solamente mandaron un correo, pero sin el vínculo. Entonces ahorita le preguntamos a la profe. a ver Compañero, si- disculpen, buenas noches. Mi nombre es Osvaldo Llamas. Yo tuve la necesidad de cancelar semestre y ahora pedir reintegro, pero hay un inconveniente que no me han habilitado la plataforma. Entonces, pues gracias a Dios estoy en este grupo y he podido entrar a esta clase, pero no me ha sido posible ni ver cuál es mi asesor ni en qué grupo realmente estoy. Yo creo que en la reunión de las 8, la doctora San Juana me puede aclarar eso. Qué pena, compañero, le cuento algo porque, por ejemplo, yo tengo la dificultad, yo tengo ya las 3 unidades, pero me falta también la asesoría. Y hoy escribí al chat de dirección y me decían que Hola eso, a todos. que lo Una cuadraban en el disculpa. curso de estos días. Gracias. Buenas noches, doctora. Hola, muy Tenemos buenas una noches, pregunta. Doctora. Tenemos, Sí, una disculpa. Se me fue el internet unos segundos con un breve apagón, pero díganme, ¿cuál es su duda? es que hay una duda general, hay varias dudas. Hoy a las 8 hay una reunión, ¿cierto? Es correcto. En ese espacio vamos a despejar dudas, porque es que tenemos muchas dudas con respecto a yo por lo menos estoy como desubicado con los links de dos de mis materias, entonces, sí, y el link para esa reunión de las 8 no lo tenemos. Ok, si me permiten, se los comparto por este medio, por la sección de comentarios. Denme un segundo. Ok, esa es la duda. Doctora, hay otra duda, disculpe, mi nombre es Osvaldo Llamas. A mí no me han habilitado la plataforma y en realidad pues no sé ni quién es mi asesor, ni en qué grupo realmente estoy. Sí, desafortunadamente toda esa parte del tema de cobranzas lo estamos viendo. Aquí, ¿qué es lo que estamos tratando de agilizar? Manda un mensaje de WhatsApp a la coordinación. Nosotros te agregamos en una lista de verificación y si estás al día, aunque todavía no se te agreguen los cargos del siguiente cuatrimestre, se les está aperturando la plataforma, dado que, pues digamos que han venido sin tener ningún inconveniente de pagos y entonces pues simplemente no pueden pagar porque no se les ha habilitado, pero también el cálculo es que entre hoy y mañana se terminen de resolver esos últimos casos de quienes tienen todavía algún detallito por ahí de el acceso, que tengan bloqueadas las plataformas. Doctora, qué pena referente a eso. Por ejemplo, usted me envió al correo algo de que ya la primera entrega para lo de la asesoría de tesis, pues de trabajo de grado, era el 26 de mayo, que vendría a ser pues el domingo. Y por ejemplo, en mi caso, pues no me han cargado asesoría de tesis. Se va a tener en cuenta de que los tiempos pues son diferentes para aquellos que pudieron empezar desde la semana pasada y nosotros que no hemos podido iniciar con el asesor. No, desafortunadamente aquí no se recorre. A todo mundo ya se le agregaron materias. Por la parte académica no hay materias pendientes de agregado. Lo que les hace falta es el acceso. El acceso, desafortunadamente, como es un tema de cobranza, yo lo único que puedo hacer, insisto, es recabar quién podría estar en condiciones correctas, de que no tenga ningún impedimento por la parte de cobranza para que se le habilite y solicitar que se habilite incluso antes de que se les agreguen los cargos. Eso lo puedo hacer, pero no puedo, no podemos mover las fechas. Ahí sí, solamente si ustedes requerían algún apoyo adicional para entrega, pues ya lo tendría que ver directamente con el tutor o tutora una vez que tengan el acceso a Moodle. Ya sus tutores verían la forma de apoyarles. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Muy bien.
Bueno, voy a hacer la palabra a Humberto y retomamos ahora sí el contenido de la presentación. Humberto, adelante. Ya, doctora, gracias. Vale. ¿Te escucho bien? Nada más que silenciaste el micrófono. Ya se resolvió, muy bien. Ever, adelante. Gracias, doctora. Buenas noches. Mi pregunta se relaciona con cuando se utilizan fuentes en inglés y se quieren usar citas directas. Esa traducción, pues uno la puede hacer de manera, bueno, si lo logra hacer o utiliza un traductor, pero el tema allí se ve afectado porque pues a veces cuando se pasa del inglés al español, pues las traducciones pueden variar o hay que citar directamente en inglés o pues dentro de ese 25% que ustedes están pidiendo allí, la traducción es libre, libre en el sentido de que uno como intérprete pues la comprende. Esa es mi Claro. pregunta. Sí, pues la mayoría de sus citas tienen que ser citas parafraseadas. De hecho, ustedes tienen un máximo de citas textuales, que es diferente a una cita directa de una cita textual. Las citas textuales tienen Profe, un máximo. ¿Cuánto? Qué pena. Un ¿Cuánto máximo es de el máximo de citas textuales? 5. En toda la tesis, ¿no? De principio a fin. Y aquí, pues recordemos que el máximo, digamos que es como, ¿no? Como el no deseado. A fin de cuentas, pues se supondría que logramos tan buena adquisición del contenido que el parafraseo es parte natural de esa demostración de los conocimientos adquiridos. Vale la pena señalar que las citas pues tienen que ser de una extensión correcta, ¿no? De un concepto, una definición, un punto teórico clave que de pronto creamos que al parafrasearlo podríamos perder la riqueza del contenido o alterar, ¿no? Por ser como muchos los conceptos de los términos técnicos empleados, pues que pudiéramos alterar un poquito la idea. Entonces, solamente en esos casos extremos donde la definición de verdad, si le movemos una palabra, una coma, si le cambiamos un poquito la extensión, la profundidad se pierde, pues en esos casos se realiza. Es muy raro que de verdad tengamos un concepto tan complicado que requiera una cita textual, pero cuando llega a ser el caso, pues se esperaría que no haya más de 5 de esos en la tesis. No se vale, insisto, pues son como pequeños párrafos, así por mucho es un párrafo, es decir, 7, 8 o 10 renglones, y no se vale que sean varios de extensión muy amplia, es decir, pues 5 párrafos en toda la tesis no podrían ser de citas textuales, serían un par de renglones y quizás si se requiere en algún caso extremo, pues el equivalente a un párrafo, que sea una cita textual extensa. Eso es como lo máximo que tenemos en el documento. Volviendo como al punto, se asume que ustedes pues estarían abstrayendo la idea central del documento en inglés y entonces estarían presentando la idea ya en español con el parafraseo correspondiente y lo demás. Cedo la palabra a Luis Martínez. Adelante, Luis. Hola, ¿qué tal, doctora? Muy buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Ah, excelente, muy bien. Disculpe, mi duda es solo para concretar la parte de las citas o las referencias. Me parece que mencionó que era mínimo o lo esperado en el capítulo 1 y 2 de la tesis 50 citas. Nada más quiero confirmar si son 50 citas o 50 referencias en todo el documento. En el referencias. Que podríamos... Ah, ok. Sí, referencias, perdón, tienes razón. Ok, entonces son 50 referencias y ya uno puede citar 2, 3 veces el mismo autor cuando es Sí, necesario, ¿verdad? es correcto. Así Perfecto, muchas gracias, muy amable. Dice 50 referencias citadas. Muchas gracias por la aclaración, Luis. Luz Mila, le cedo la palabra, adelante.
¿Aló, profe? Hola, te escuchamos bien. Hola, Adelante. profe. Sí, qué pena que estaba aquí con... No me deja abrir el micrófono. Profe, era, pues no específicamente del tema ahorita que estaban hablando los compañeros, era porque es que el director de tesis colocó a las 8:30 también hoy y con su merced tenemos a las 8, entonces no sé si la reunión se va a demorar un poquito más porque pues se me cruzan las dos. Era para eso, qué pena, profe. Nosotros terminaríamos a las 6, hora México. La otra que tenemos como coordinación, hay una reunión con coordinación a las 8. Es 7 horas México, 8 horas Colombia, es correcto. Sí, sí, es que con él también es 8:30 México, Colombia, perdón. O sea, tendríamos a las 8:30, no sé si se alcanzan a cruzar, porque las dos pues son súper importantes. Sí, es posible que se cruce. Aquí la idea es tener, pues es una reunión de inicio, es principalmente darles la bienvenida al cuatrimestre, algunos avisos generales, y entonces esperamos que no dure más de media hora, pero si llegase a durar un poco más, siempre son grabadas y les proporcionamos los enlaces. Listo, profe, qué pena. Muchas gracias, profe. Sí, no, de nada. Lady Catherine, adelante. Buenas noches. No, señora, no. Ya, no bajé la mano. Ya la resolvieron. Sí. Muy bien. Gracias. Bueno. John Jairo, adelante. Sí, doctora. Lo que pasa es que no han subido el link para la reunión. Se los agregué en la sección de chat para que lo tengan ahí disponible. Es este último enlace de Teams. Tiene ese link para ver si nos hace el favor de enviarlo al correo mío o al correo de nosotros para poder acceder a esa reunión. Ahorita se los acabo de agregar en la sección de mensajes de aquí de Teams para que ahí lo puedan copiar y tener. A todos se les envió el enlace. Revisen a lo mejor la bandeja de correos no deseados. Y en caso de que no les haya llegado, verifiquen que su correo de contacto no sea Yahoo o que no se encuentre lleno, porque ahorita con los cambios de política que hubo a inicios de marzo de Microsoft, todas las cuentas tuvieron una reducción en el espacio. Entonces, si antes podíamos recibir... Pues entonces ese es el problema, porque nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y no nos ha llegado a ninguno. Y a mí no me ha llegado, y a mí me ha llegado toda la información. A mí me ha llegado toda la información y el link no me ha llegado. Sí, pues por lo pronto pueden utilizar el enlace que les compartí ahorita directamente aquí en el chat del grupo, que viene siendo el mismo que se les envió. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, doctora. Lady Catherine, adelante. Ahí. Si no, seguimos con Claudia Patricia. Adelante, Claudia. Igual, si sus dudas ya fueron resueltas, pueden... Profe, ¿cómo está? Buenas noches para todos. Buenas noches. Yo tengo una inquietud referente a esta UAI. Todo esto del fortalecimiento del marco teórico es con relación ya a la presentación de la tesis de grado, ¿cierto? Correcto. Listo. Cuando su merced habla de que tenemos que tener por lo menos 50 referencias, esas referencias es teniendo en cuenta toda la información que nosotros vamos o que vamos incluyendo dentro del trabajo de investigación. Sí, es correcto. Capítulo 1 y 2 en este caso. Aplica, bueno, ahí ya me contestó su merced la pregunta. Solo aplica para el capítulo 1 y 2, que es lo que vamos a trabajar en esta UAI, ¿verdad? Es correcto, en este cuatrimestre. Listo, profe, muchas gracias. Bien, cedo la palabra ahora a Norma. Norma Soleima, adelante. Buenas tardes, doctora. El tema con la citación de Norma Zapa, estamos utilizando la 7ª edición. En la 7ª edición dice que para citar directamente, como tú lo dijiste, se debe citar pues el año, el número y el año y el número de páginas, ¿verdad? Y cuando se trate de varias páginas,
se separa el rango con guiones. Tú no nombraste esa parte, entonces tengo esa duda en cuanto a la paginación. ¿Va de acuerdo como se cita en la norma o tiene una variación? Es exactamente igual, ¿no? Si nosotros hacemos una cita textual, se pone autor, año, si ese texto está extraído de una única página, se pone P punto y la página. Si son varias páginas, bueno, en este caso, pues como la extensión no puede ser muy amplia, serían solo 2, entonces se pondría PP, ¿no? Que es lo que se utiliza cuando son plurales, PP punto y las 2 páginas, ¿no? Separadas con un guión. Sí, por ejemplo, PP punto 14-15. Recuerden que el formato APA ustedes lo van a utilizar para citas, ya sean citas narrativas, parentéticas, parafraseadas o textuales. Lo van a utilizar para referencias, lo van a utilizar para gráficas, para tablas y para títulos. Eso es en donde nosotros utilizamos formato APA. Ya, por ejemplo, y para el uso de las sangrías. Ya para lo que tiene que ver con el interlineado y el texto que sea justificado, la alineación, pues ahí sí la universidad utiliza sus propios parámetros. Y para otros agregados, como si vamos a utilizar anexos o apéndices y algunos elementos adicionales que tienen que ver con las características de las imágenes. Pero pues todo eso viene en normas de tesis. Voy a hacer un agregado adicional para la búsqueda. Recuerden que además del concepto, pues a veces queremos buscar 2 o más conceptos. Entonces, esos conceptos no se ponen en conjunto, porque recuerden que lo que estamos tratando de hacer con el buscador es proporcionar la información lo más clara posible. El buscador pues no es inteligente, simplemente tiene buenos filtros. Quien tiene que ser muy habilidoso en exponer correctamente los elementos que desea buscar es el investigador. Entonces, a veces nosotros estamos interesados en una temática en particular, pero también en otro elemento clave, ya sea por ejemplo, quienes están haciendo estudios correlacionales, pues a lo mejor no solamente quieren atención dividida, quieren estilos de aprendizaje, estrategia didáctica, ¿no? Teoría constructivista, o quieren ver elementos que tengan que ver con género, con edad, con ¿no? Entonces, hay muchos elementos. Cuando nosotros queremos que además el programa nos encuentre lecturas en las que esos 2 elementos se presenten en conjunto. En este caso, pues yo estoy agregando la temática, que es atención dividida. Le ponemos el símbolo de más para que sepa que igual esos 2 los tiene que juntar, aunque son conceptos separados, ¿sí? Y el otro concepto lo ponemos igual entre comillas. Eso va a hacer que ahora me esté filtrando exclusivamente todos los artículos que manejen la temática de la atención dividida y que aborden el concepto de estudiantes universitarios. No significa que todos los estudios vayan a ser con muestra de estudiantes universitarios, pero es muy probable que la mayoría y que los que no utilicen esa muestra, el texto esté hablando en algún momento, ya sea en el marco teórico, ya sea en alguna parte del instrumento, ya sea en algún elemento del método, o de la discusión, está hablando específicamente de estudiantes universitarios. Entonces, si se fijan, pues eso nos ayuda. A veces nosotros nuestra muestra es de niños de primaria, secundaria, universitarios, de posgrados, ¿no? De profesores, y entonces todos esos elementos ayudan a que la búsqueda se vuelva mucho más enriquecida, como que se acote de manera natural. Entonces, por ejemplo, nosotros ya aquí ya nada más tenemos 655. Si se fijan, iniciamos con más de 30,000, ¿no? Lo pasamos a solo 5,000 cuando hablamos de atención dividida, y al ponerle el criterio de estudiantes universitarios, pues ahora sí se vuelven cada vez una cantidad más razonable de documentos a revisar. Adicionalmente, ustedes pueden marcar en qué momento. Nosotros recordemos que pues el interés está en que los documentos que estemos revisando sean lo más actual posible, sobre todo en lo que tiene que ver con la contextualización, que quienes ya tuvieron oportunidad de revisar por ahí esa segunda actividad, verán que el capítulo 1 está dividido en 3 puntos clave, ¿no? Delimitar un poco de la historia del problema, desde cuándo se ha venido estudiando, cómo se ha venido cambiando la concepción del fenómeno a lo largo del tiempo, qué elementos se han abordado, etc. Luego viene la parte donde nosotros contextualizamos a nivel internacional, nacional
y local, la magnitud del problema, y definimos el problema. Y luego viene la parte donde generamos las preguntas de investigación y justificamos el estudio. Bueno, preguntas e hipótesis o supuestos, dependiendo de si es quali o quanti, y las justificaciones. Entonces, aquí, pues nosotros la mayoría de la información que vamos a tener que agregar para decir que es un problema actual, no se nos restringe que la parte contextual remita solo información de los últimos 5 años. Entonces, nosotros le podemos poner, por ejemplo, de 2018 a 2024 o incluso 25 por aquellos artículos que estén publicados ya al futuro, y pues nos sigue buscando con los mismos conceptos, pero ahora se limita a artículos que estén publicados dentro de ese rango, que tengan información predominantemente de ese periodo de tiempo. Entonces, eso nos va a encontrar de manera muy, muy rápida la información, lo va a hacer mucho más ágil. La mayoría de las ocasiones, y eso es un dato muy importante, el buscador nos presenta la información considerando 2 elementos. La primera es del más reciente al más viejito y con relación a lo más citado. Entonces, si se fijan, van a empezar a encontrar artículos que son recientes, pero que aparte ya empiezan a tener una buena cantidad de citas, y eso es importante, ¿no? Porque también nos ayuda a saber qué artículos están teniendo un impacto muy particular en la ciencia para esa temática que resulta de nuestro interés. Entonces, conforme vamos avanzando, vamos a ir viendo, y por lo tanto, pues digamos que de alguna manera ya el solo hecho del orden nos da mucha claridad de cuáles podrían ser artículos más importantes, mucho más enriquecedores para nuestro tema que otros. Entonces, voy a dejar de compartir tantito para resolver un poco de dudas adicionales y comenzar ahora sí con la presentación de lo que corresponde a el otro tema de esta sesión, que tiene que ver con los artículos científicos ya propiamente hablando. Lorena, adelante. ¿Cuál sería tu duda? Con usted, pero tengo que aprovechar ahora porque yo sé que la reunión de las 8 va a ser más complicado. Entonces todavía no se han hecho todos los cargues en la plataforma para hacer los pagos de este cuatrimestre. Ok, eso como no corresponde directamente a la materia, lo respondería hasta el final. ¿De la materia tienes alguna pregunta del contenido de esta semana? No, señora, todo está muy claro, muchas gracias. Alejandra, adelante. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Qué bueno. Mira, profe, yo tengo una duda con relación, ya sabemos que son 50 fuentes o referencias, pero hay un mínimo o un máximo en relación a la construcción de todo el marco teórico. Sí, se esperaría que más o menos en el caso de la construcción del marco teórico hay 2 puntos clave, ¿no? Bueno, también el marco teórico, que es el segundo capítulo, se divide en 3 apartados. Está el marco teórico propiamente, donde nosotros traemos a colación una teoría específica, puede ser una teoría enfatizada en Bonhoeffer-Brenner, en Vygotsky, en Auswell, ¿no? Entonces, nosotros elegimos ese teórico desde el cual vamos a partir y tenemos que desarrollar la teoría. Es muy probable que en ese elemento, pues dado que hay un autor específico que la crea y un par de autores que enriquecen, pues nuestras referencias estén un poquito más acotadas, ¿no? Que no haya necesidad de leer los 45 o 50 publicaciones de Vygotsky para presentar la propuesta teórica de Vygotsky. Hay 1 o 2 libros que son centrales y hay 2 o 3 autores adicionales que han venido a enriquecer o que han retomado la teoría de Vygotsky con respecto a la temática que nosotros queremos y que los pasamos a colación para explicar algún elemento clave. Si nuestro estudio es un estudio que involucre algún proceso de intervención, nosotros tendríamos que decir la teoría se explica así y por lo tanto nosotros podemos hacer una intervención que tenga estas características. Por ejemplo, con Vygotsky entran en juego muchos elementos clave, por ejemplo, el andamiaje. Y entonces tú dices, bueno, dado que existe un proceso de andamiaje, entonces nosotros para poder fomentar el que el niño mejore su proceso de lectura, tendríamos que incluir actividades en las que lleven a cabo este tipo de actividades donde hay un niño que sabe leer mejor, un niño que sabe leer un poquito menos bien y interactúan para contar un cuento, completar una historieta,
y eso produce, ¿no? O incita el proceso de andamiaje y nos permitiría acertar. Por lo que para la presente tesis se llevará a cabo una intervención en la que se producen historietas como medio de fomento de la lectura para ¿no? Y entonces, desde nuestro marco teórico tiene que surgir la propuesta de intervención. Aquí, predominantemente es estrategia argumentativa, porque en teoría tú eres la que crea y liga. Puede haber un autor que ya haya retomado ese elemento del uso de las historietas para mejorar la lectura, y entonces tú aprovechas para ligarlo y decir por qué ese proceso sí cuenta con las características de andamiaje, de revisión de desarrollo real, de desarrollo proximal, de desarrollo, zona de desarrollo próximo, etcétera, ¿no? Potencial, desarrollo potencial. Y entonces vamos desarrollando y terminamos. Entonces, además de Vygotsky, ¿no? 3 o 4 referencias que tengamos de Vygotsky, esos libros centrales que explican los artículos clave que abordan, pues tenemos otros 3 o 4 que liguen con concretando nuestra propuesta de intervención. Si vamos a un estudio correlacional, pues habrá que hacer guiños para decir, bueno, y en ese sentido, pues fenómenos como tal y tal podrían asumirse como asociados dadas las características de pensamiento, desarrollo de tal, los estadios del niño, etcétera, dependiendo de la teoría con la que estemos trabajando. Y entonces viene un señalamiento por ahí hacia concretar a las temáticas con las que venimos trabajando. El segundo punto es el análisis conceptual, que en el análisis conceptual iniciamos, como el nombre lo dice, ¿no? Empezando con señalar los diferentes conceptos que se van a presentar de nuestra variable. Hay uno que es el nuestro, el deseado, el que vamos a retomar, y los otros, pues son conceptos que existen en la literatura, pero con los que creemos que no se explica tan bien, y vamos a presentarlos, a decir por qué el que elegimos es el más bonito, y luego una vez que logremos explicar esa parte, pues se presenta todo el desglose de las características de ese concepto. Esa sección otra vez trae una cantidad importante de citas y, por supuesto, de la referencia que conllevan. Estamos hablando de alrededor de unas 10, 15 o hasta 20, porque ahora, por ejemplo, si yo utilizo el concepto de acoso escolar, la definición original planteaba que el acoso escolar solamente puede ocurrir entre alumnos, ¿no? No ocurre entre el alumno y el profesor, ni entre el profesor, ¿no? Siendo el profesor el agresor. Eso, hasta las nuevas posturas teóricas lo retoman. Entonces, yo ¿por qué diría que el bueno es el anterior y no el nuevo? Y luego de los nuevos hay algunos que ya incluyen otros elementos, ¿no? Como el ciberbullying, ¿no? O la extensión del acoso que puede ocurrir en otros escenarios de índole académico, como más cortitos, como en clases de inglés, ¿no? Ballet, los fines de semana, etcétera. Y entonces pueden ser mucho más amplios o mucho más acotados. Entonces, aunque yo solamente utilice una fuente para señalar el concepto y no involucre ningún otro elemento de pues la tengo que agregar. Entonces, por eso esa parte también tiende a tener una gran cantidad de información. Y luego, la última sección del segundo capítulo es el estado del arte. En el estado del arte explícitamente se les piden que pongan como mínimo 15 artículos, 15 investigaciones que antecedan a su proyecto y que estén directamente relacionadas con. Pero si alguien está haciendo un estudio correlacional, pues evidentemente tendrá que presentar una cantidad importante de las dos variables por separado y en conjunto, y esos estudios terminan extendiéndose a 20, 30. Entonces, depende un poquito, pero si se fijan, más o menos es un poquito menor la cantidad que está para marco teórico, para el subapartado marco teórico en el capítulo 2, para el estado del análisis conceptual, una cantidad más o menos de 20, 25, y entre 15 y 30 el estado del arte. Más o menos por ahí están las divisiones de trabajo. Mientras más complejo es la propuesta de la tesis, mayor información deberá antecederle. No sé si con eso respondo tu pregunta, Norma. Maestra, no le he preguntado. Ay, perdón, entonces, ¿a quién le estaba respondiendo, perdón? A mi profe. Gracias, Alejandra. Sí. Bueno, entonces ahora cedo la palabra a Norma. Norma, adelante. Maestra, tengo... Ay, perdóname, Norma, te silencié por error. Tranquila, más. Tengo dos preguntas. Una es en cuanto al tema de la enumeración
de las reglas que dicen que se debe enumerar en la parte superior y que también se tiene que poner una nota reducida de lo que se está trabajando durante la tesis. En este caso también lo debemos hacer así. No, si tú revisas la parte de normas APA, en nuestro caso todavía la numeración está en la parte inferior derecha y lo de las notas es solamente si procede. Ok, o sea que no tomamos en cuenta esa parte de la enumeración. Y por otro lado, pues a nosotros nuestra directora nos está pidiendo un cuadro de validez investigativo y allí nos dan ciertos parámetros para ir diligenciando y uno de ellos es que cuando tenemos una investigación cualitativa debemos trabajar lo que son supuestos teóricos, ¿sí? Entonces, pues todos los maestros nos han venido hablando de los supuestos teóricos que tenemos que abordar allí, pero sí me gustaría, maestra, que tú nos dieras como una aclaración de cómo se deben diligenciar esos supuestos teóricos en esa tabla que nos dieron para la validez investigativa. Sí, nosotros en metodología cualitativa no tenemos hipótesis. Recordemos que una hipótesis define como una respuesta tentativa a la pregunta de investigación. A diferencia de una hipótesis, los supuestos en investigación cualitativa, no supuestos teóricos, son, pues, digamos que lo que esperamos anteceder a esa investigación. Entonces, si yo, por ejemplo, en una investigación de índole cuantitativa me preguntara, ¿no? ¿Cómo se presentan las situaciones de agresión entre niños preescolares? ¿Sí? Desde lo cuantitativo, mi respuesta tentativa podría ser, ¿no? La tasa de emisión se presenta de manera diferencial entre hombres y mujeres, siendo los hombres quienes mayor conductas agresivas presentan, ¿no? Esa es mi hipótesis de investigación. Y ya la nula, pues diría, no se presentan diferencias por género o incluso podría decir que no se presentan situaciones de agresión entre niños preescolares, cosa que pues ahí sí ya es poco probable que nos arriesgáramos a asumir esa hipótesis, pero sí podríamos decir que se presentan con una, sin distinción por género, por poner un ejemplo. Si esa investigación fuese de índole cualitativa, el supuesto no sería una respuesta tentativa, ¿no? Tendría que hablar acerca de los mecanismos involucrados, del tipo de experiencia vivida, ¿no? Como de las situaciones de agresión tienden a ser experimentadas e identificadas por parte de los participantes, lo que nos permite reconocer la riqueza y las repercusiones que este tipo de situaciones producen tanto al propio individuo como a los compañeros o al contexto en la generalidad, y resulta por ello importante continuar con un abordaje mucho más directo o dentro de la subjetividad o dentro de la categorización o dentro de, pues depende de cómo vayas a enfatizar el estudio, ¿no? Si va un poco más experiencial, si va un poco más inmersivo, si es un poco más como de generalidades, ¿no? Más fenomenológico. Entonces, pues también desde qué teoría lo vamos a desarrollar va a impactar un poquito en cómo cierras este supuesto, pero el supuesto tiene que hablar como de ese elemento de la subjetividad hacia el cual vas a enfocar la investigación. No sé si me explico, si queda clara la diferencia. No, pues maestra, la verdad, digamos que me hace un poco de ruido el hecho del diligenciamiento de esa tabla que debemos puntualmente nosotros escribir allá, porque tú me dices mecanismos involucrados, repercusiones, pero digamos ya llevándolo a la escritura de la tabla, puntualmente deberíamos soportar eso que nosotros escribimos con teorías o simplemente escribimos una frase que como que reúna ciertos parámetros de la investigación. Es que no me queda muy claro y no sé si ustedes dentro de los cuadros que ya tienen de validez investigativa nos pudieran suministrar unos ejemplos claros como para tener unos pasos a seguir para diligenciar la tabla.
Pues aquí más bien sería acercarse con sus tutores, que como les decía, yo no te puedo poner un ejemplo. En lo cuantitativo es muy fácil porque la pregunta tiene una respuesta muy directa. En lo cualitativo depende. Si tú haces etnografía, entonces tendrías que hablar de la necesidad de hacer una inmersión al contexto y entender cómo es la dinámica de la clase, los recesos, incluso los eventos en los cuales hay involucramiento de padres al interior de la escuela. Si tú vas a hacer algo mucho más de índole narrativa, ¿no? Pues entonces a lo mejor tú dices, no, pues el enriquecimiento se produce a través de los textos en los que el niño pueda narrar su experiencia, ¿no? Los simbolismos que están detrás de las situaciones de agresión y que detonan la creación de los elementos de poder. Y entonces, pues la estrategia tendría que ser más de escrita, ¿no? Que el niño te cuente, que el niño haga un diario, que el niño exprese de esa manera, ¿no? Si vas a hacer teoría fundamentada, pues tiene que ser con la profundidad y un acercamiento mucho más directo al fenómeno a través de la entrevista, donde podamos permitir que al desahogarse el sujeto al mismo tiempo explore, simbolice, interprete y nos permite rescatar esa interpretación para no sé qué. Entonces, en lo cualitativo, la vertiente de abordaje va a afectar los supuestos. ¿Por qué? Porque, insisto, hay algunos que están más centrados en entrevista y el tipo de información que te va a permitir una entrevista estructurada es distinto al que te va a permitir una entrevista a profundidad o una entrevista semiestructurada o un diario de campo o diarios realizados por el participante o la observación directa o... Entonces, dado que lo que va a producir es distinto, tu supuesto tiene bastantes variaciones. Entonces, sí es verdad que lo vas a desarrollar, pero esperaría que en este punto, que ustedes ya vieron metodología mixta, metodología cual y metodología cuanti, pues puedan aterrizarlo hacia esa postura, que es de ahorita. Por eso es que se asume que ustedes ya tienen como una visión general de si va a hacer entrevistas, o va a hacer observación, o va a hacer grupos vocales, o va a hacer que la técnica ya más o menos esté vislumbrada y que entonces puedes aterrizar tus supuestos en aquella información que esperas obtener del participante dado el nivel de profundidad en el que lo vas a estudiar. Y pues aquí poner ejemplos, digamos que sesgaría y serían muchas las versiones para lo cualitativo y a lo mejor en lugar de ayudarles a tener un punto de referencia, ¿no? Los confundimos y los arrojamos hacia una vía que no compete. Maestra, si la entiendo, entonces tendríamos que tomar los instrumentos que nosotros tenemos organizados para justificarlos desde los supuestos teóricos. Así es. Ok, muchas gracias. Bueno, cedo la palabra a Lores. Sí, buenas noches. Buenas noches. Algo muy puntual. Es ideal entonces en las citas citar siempre parafraseado y yo creo que no utilizar citas textuales. Sí, ayuda a dos cosas. La primera, demostrar el dominio, les va a ayudar a favorecer a la argumentación porque entonces ya ustedes van ajustando mejor el contenido al elemento, ¿no? Si es el punto inicial de la idea en el párrafo, si es un argumento que refuerza, si es un argumento o más bien una conclusión ya de la idea que está reforzado en lo que ya otros autores plantearon, en lo que otros autores encontraron, en lo que otros autores defendieron teóricamente. Entonces, eso va a ser mucho más fácil que ustedes puedan integrar la información de los autores y que en un párrafo puedas tener de 2, 3 o más autores información que complemente la idea. Muy bien, gracias. Arcadio, adelante. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches. Doctora, es que tengo la duda. Esta cartica de compromiso dice formato de carta de compromiso del tesista y el director de tesis. ¿Esta se envía por la plataforma o se envía por correo? No sé cómo se envía. Esta se envía directamente con la actividad. Pueden subir en este caso 2 documentos separados, la plataforma se los permite, y entonces suben por un lado la tabla de consistencia y por otro lado el documento, o pueden simplemente tomar captura de pantalla de la carta y unirlo al otro documento como otra página
después de las referencias. Bueno, pero entonces nosotros digamos, la imprimimos, la escaneamos firmadita y la subimos como un documento adicional. ¿No? Sí. Listo. ¿Se envía con estas primeras actividades o qué fecha será adecuada para enviarla? Sí, con la actividad 1, son las dos cosas. Con la actividad 1 de trabajo de grado, claro. Listo. Muchas gracias. Sí, la tabla de consistencia y la carta. Muchas gracias. Bueno, voy a presentar rápidamente el contenido. Entonces, de la literatura científica, ¿no? Recuerden que uno de los puntos clave para nosotros va a ser que se enfoque en información directa, que presente datos, porcentajes, promedios, análisis inferenciales, ¿no? Comparaciones de grupos. Es muy importante no repetir la información, pero sí tratar de obtener la información más relevante que ayude a enriquecer, como yo les decía, de pronto construir un párrafo con 2 o 3 autores que abordan la temática. Dentro de los estudios empíricos pueden hacer el uso de tesis. Es muy importante que, pues, al ser grado doctoral, las tesis sean de nivel doctoral, ¿no? Pues no se recomienda que sean de maestría, salvo que sea algo como muy importante, ¿no? Una tesis que sea bastante relevante. Algunos de ustedes realizaron tesis en la maestría y su estudio doctoral es una continuación, ese proyecto que desarrollaron en la maestría, y en esos casos pues habrá que citar ese trabajo previo, pero sería como, insisto, lo menos. Y de licenciatura ahí sí, no. La mayoría de la información la van a obtener a través de artículos, en bases de datos. Como les digo, son estudios empíricos. ¿Qué los vuelve empíricos? Que hay un contacto directo con los participantes para la obtención de información, y esa información es la que permite al estudio hacer la aportación a la ciencia. No se valen artículos de revisión en donde alguien simplemente hace una revisión de una temática sobre lectura, sobre documentos previos, y a partir de ello, a través de análisis estadísticos, encuentra similitudes o encuentra elementos comunes o permite hacer un metaanálisis de la información para decir tal o tal respuesta. Esos no son estudios empíricos, no entrarían para el apartado como estudios empíricos, pero pueden ser enriquecedores en términos de contenido para el capítulo 1 en la parte de contextualización. En la vigencia de los estudios empíricos, en el caso, y esto es muy importante señalarlo, en el caso del apartado del capítulo 1 que se denomina contextualización y delimitación del problema, definición del problema, perdón, son solamente 5 años. En el caso de los estudios empíricos que ustedes van a presentar en el capítulo 2, en la parte de estado del arte, también son solamente 5 años. Puede extenderse ligeramente un poquito más si es un estudio cuyos resultados podamos asumir como vigentes, ¿no? Que todavía no existe algo que haya avanzado tanto en la ciencia como para considerarlos obsoletos, pero deben ser los menos. La mayoría debería estar actualizado a los últimos 5 años, incluso podemos extendernos a 8 porque pandemia, ¿no?, volcó mucha información y estudios hacia el efecto del COVID y de todos los cambios por pandemia, ¿no?, por el hacinamiento y el aislamiento que sufrimos. Y entonces, pues puede ser que estemos un poquito rezagados para otras temáticas, pero no más allá de ese periodo de tiempo. Cualquier estudio que se vaya a incluir que sea mucho más viejo para, insisto, contextualización y estado del arte, entonces tendrían que verlo directamente con sus tutores. En los otros apartados, por ejemplo, en la teoría, pues no podemos poner una vigencia de los últimos 5 años porque habrá teorías que fueron desarrolladas mucho antes y se asuman todavía como vigentes, ¿no? Pues de ayer hace cuántos ayeres no hizo su propuesta y todavía resulta vigente como teoría explicativa para aprendizaje. De la literatura anglosajona, como les decía, tienen que incluir por lo menos un 25%. La mayoría de las investigaciones serias se están empezando a publicar exclusivamente en inglés, ¿no? Se está volviendo el idioma de la ciencia y por ello es que estamos incentivando a que ustedes estén considerando de manera clara, correcta y en una proporción bastante significativa dicha literatura para que no nos vayamos a quedar fuera de algún estudio que sea relevante para nuestra propia propuesta.
Bueno, con eso concluiríamos la revisión del tema. Te doy nada más la palabra a Claudia Patricia para responder la última pregunta y con eso concluimos el día de hoy. Adelante, Claudia. Profe, una inquietud referente al tema pues de la referenciación de la que usted habla del 25% en el tema de literatura anglosajona. No, usted plantea que nosotros hacemos la escritura de la tesis en español, pero lógicamente hay que hacerse en una segunda lengua. ¿Necesariamente tiene que ser inglés? Sí. O sea, y solamente se hace, digamos, ese ejercicio de la tesis en inglés, ¿sería el abstract, o sea, como el resumen, o todo el ejercicio de la investigación? Ok. Aquí hay dos cosas distintas, ¿no? Un 25% de las lecturas de las fuentes de consulta que tú utilices para tu tesis tienen que estar en idioma inglés. En la tesis, pues tú pones ese contenido ya, como lo decíamos, traducido, parafraseado, todo en español. La tesis, el único apartado es el abstract, en el que va a ir en inglés. Entonces hacen resumen, abstract, introducción y todos los otros apartados. Eso, las normas de tesis ya señalan cuáles son los apartados finales que va a quedar. Ahí podrán identificar y pues el abstract nada más es un resumen, como su nombre lo señala, de 250 palabras, me parece. Listo, Más. profe. Y otra inquietud que me surge de acuerdo a lo que usted acabó de manifestarnos a nosotros para tener en cuenta. Cuando se está haciendo un estudio que viene de un proyecto de maestría, digamos que en el ejercicio del semestre que acabo de pasar, me sucedió que, por ejemplo, cuando lo pasaban en el Turning, aparecía con similitud del 28%, del 30%, y pues los tutores me enfatizaron en que tenía que ser solo el 20%. Como máximo. Podemos? Exacto, como máximo. Pero pues me pasó el 28, en uno me pasó el 28 y en el otro me pasó el 25. Entonces dije, bueno, empecé como a revisar, pero me surge la duda, de pronto, ¿qué aplicación o qué herramienta podemos nosotros de pronto utilizar sin que nos genere que al cargarlo y hacer la revisión, pues aparezca como si ya hubiese sido publicado, ¿sí? Porque es que hicimos como un diálogo interno con los compañeros y surgía que algunos lo estaban pasando por algunas aplicaciones de inteligencia artificial y esa información ya quedaba como cargada en la red y aparecía como si ya existiera. Entonces, si uno hace, digamos, como la revisión de su trabajo a través de una aplicación, pues lo que uno busca es que haya digamos, como la fidelización de la información, ¿sí? Que lo que nosotros vamos a publicar nos sirva es como guía para saber que no nos vamos a pasar de pronto de ese 20%, pero no que otra vez esa información quede cargada ya y que cuando la vuelvan a pasar, vuelva y reporte. Entonces, esa es como mi inquietud. No sé si de pronto usted nos puede ayudar en esa inquietud. Sí, pues aquí habría dos cosas. La primera es, recuerden, que la mayoría de las aplicaciones en línea de acceso gratuito son gratuitas en términos económicos, pero de pronto traen cosas. Yo, por ejemplo, no sé si alguien leyó las letras chiquitas en Facebook, pero Facebook dice cualquier cosa que publiques aquí deja de ser tuya y es mía. Entonces, el día de mañana ellos podrían vender sus fotografías, vender sus videos, vender información privada, porque una vez publicada en Facebook es de Facebook. Ustedes al aceptar términos y condiciones y hacer el uso de esas plataformas, en el caso de inteligencia artificial, es probable que también señale que el contenido que les proporcione se vuelve de ellos. Entonces, habrá algunos más adelante que podrían perder, ¿no? Sus tesis o contenido muy importante porque la IA lo absorbe y lo usa, lo puede usar para otro compañero, lo puede usar para creación de otro contenido y entonces no hay forma de en ese sentido tener control de si va a salir de pronto utilizado por alguien más. Y si ese alguien más lo publicó antes que tú, utilizando las plataformas de inteligencia artificial para el desarrollo del contenido y tú alimentaste esa plataforma, tú cediste tu información a la plataforma y oficialmente estás plagiando. Aunque tú ya sabes que yo lo hice, sí, pero no está publicado. Ahora bien, si se trata del documento de tesis, hay una diferencia increíblemente grande entre que tú retomes el proyecto y que estés presentando el mismo proyecto. Si presentas el mismo proyecto, sigue siendo autoplagio y entonces se van a presentar todas estos inconvenientes de derechos de autor, de publicación, porque hay una universidad a la que
se le proporcionaron los derechos para la publicación de la tesis, y si tú publicas una cantidad importante del contenido de forma similar en otro lado, cuenta como autoplagio y también es penalizado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se recomienda? Que continuar con la tesis involucre que tú puedes retomar a los autores, tú puedes retomar parte de la teoría, pero todo hay que reescribirlo, todo hay que parafrasearlo, todo hay que trabajarlo de nueva cuenta. No se les recomienda el uso de inteligencia artificial para ese tipo de actividades por lo mismo, porque todavía no está muy regulado qué se hace, y tú le puedes decir, ayúdame a reescribir esta parte, pero no sabes cómo usar esa información para otro compañero que trae una temática igual que tú, que también le dijo, a ver, ayúdame a escribir esta idea. Si se los presenta al mismo tiempo y el otro compañero envió el trabajo antes, a la hora de que nosotros lo pasamos por Turnitin, Turnitin nos va a decir, hay un compañero que entregó hace 3 días una actividad con el 50% de similitud. Entonces, cuiden mucho, todavía, insisto, no está muy mediado cómo funciona la inteligencia artificial, todavía no hay suficientes filtros y podrían arriesgarse a que su trabajo sea presentado por alguien más. Y aquí, desafortunadamente, el que lo presenta primero, el que lo publica, el que lo agrega, el que se adjudica primero la creación del documento es el que por ley lo tiene. Entonces, nada de a mí me plagiaron mi trabajo que escribí 3 días después, no aplicaría. Entonces, ahí sí, mucho cuidado con el uso de inteligencia artificial. Para Turnitin, si ustedes están parafraseando perfectamente, esos elementos de similitud no van a estar. Si es un mal parafraseo, donde yo solamente cambio el orden de las oraciones, donde cambio una palabra por un sinónimo, donde mantengo los elementos clave, la idea, el concepto y el orden argumentativo, eso es similitud, y Turnitin nos va a decir que está mal, y nosotros lo vamos a considerar como que está mal, porque si es similitud, si entra en el apartado, y no debe exceder el 20%. Entonces, pues yo creo que aquí es un asunto de aprender a retrabajar las ideas, a reformular, e insisto, sí retomamos donde nos quedamos, pero es de ahí hacia adelante donde se construye la nueva tesis, no 4 capítulos atrás. Entonces, esa parte sí hay que tener como mucho cuidado. Listo, profe, muchas gracias. Sí, yo con inteligencia artificial, yo insisto, úsenla con muchas pincitas. Recuerden que en todo caso es un apoyo para el desarrollo de las ideas, es un apoyo que les puede favorecer. En los próximos días va a haber una conferencia muy importante por parte de Educación a Distancia, ¿no? Nuestra directora de Desarrollo Académico va a presentar una ponencia, estamos viendo la fecha exacta, en unos días les compartiré, en la que va a hablar acerca de cómo utilizar de forma eficiente y eficaz inteligencia artificial para detonar, ¿no? O apoyarnos para el desarrollo de investigación o de productos académicos en general de un modo éticamente correcto, ¿no? Porque recordemos que es un apoyo, no es el sustituto. La tesis no la va a hacer la inteligencia artificial, porque entonces le damos el título a la inteligencia artificial y eso no es lo que queremos, ¿vale? Bueno, resuelta esa duda, Mónica por ahí tiene una pregunta adicional. Adelante, Mónica. Qué pena, doctora, ahorita que usted estaba hablando del abstract, no alcancé a escuchar la cantidad de palabras. Se fue ahí como en 250. Ese momento. 250. Sí, pero ya eso va a ser hasta noveno, entonces por ahorita no se preocupen del abstract. Ténganlo por ahí presente, está en el formato en las normas de tesis, y por ahí en el documento que se les presenta con todos apartados, ya las especificaciones, pero sí, eso se desarrolla hasta noveno cuatrimestre, entonces todavía no se me pongan nerviosas ni nerviosos por eso. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues con eso concluiríamos la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho, una disculpa por de pronto esa interrupción que se generó.